que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Vamos, dile. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Díselo. No se apagará. No se apagará. No se apagará. No se apagará. Queremos más de ti, Señor. Levanta tus manos al cielo y di conmigo. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 No se apagará en mi vida. No se apagará. No se apagará. Oh, oh. Que tu espíritu descienda aquí.
sopla aquí. Hola, muy buenos días, Iglesia. ¿Cómo están? Bienvenidos a la transmisión en vivo del servicio dominical. Hoy, domingo 29 de marzo, puntualmente iniciando 9 de la mañana. Nuevamente, una cordial bienvenida para todos ustedes que nos acompañan. Otra semana que hemos pasado en cuarentena. Sin duda, sé que es difícil, sé que es complicado, pero con la confianza en el Señor y la manifestación de las obras de la fe que cada uno de nosotros tiene, pues creo sin duda que hemos logrado salir adelante una semana más y nos preparamos para otra semana más. En casa yo sé que estamos teniendo tiempos en los cuales podemos disfrutar con nuestra familia, tiempos de la lectura de la palabra de Dios, podemos llevar el Evangelio a través de las redes sociales y un sinnúmero de situaciones. Hoy por hoy se habla mucho de volvernos a Dios. Hoy se habla tanto acerca de que necesitamos recuperar el tiempo que hemos perdido con nuestras familias, en nuestros trabajos. Pero en todo esto estamos diciendo, llevemos a Dios a nuestras vidas. Y la pregunta para muchos, tanto no cristianos como inclusive cristianos, es ¿cómo logro esa situación? La gente me dice que tengo que volverme a Dios, que tengo que estar más tiempo con Dios. ¿Cómo logro eso? Y sin duda, la Escritura nos lleva a un relato. Hay quienes dicen que es una parábola. Yo más bien creo que es una ilustración que Jesucristo dio sobre lo que es la humanidad, sobre lo que somos cada uno de nosotros y nuestra relación con Dios. Esta está plasmada en Lucas 15, desde el versículo 11 en adelante, y nos habla acerca del hijo pródigo. Esta historia es muy conocida, no solo en el ámbito cristiano, sino en general. Habla acerca de un joven que deja a su padre y va a buscar en el mundo toda la satisfacción que éste le ofrece. Esto está relatado de la siguiente manera. Te invito a que me acompañes a Lucas 15, desde el versículo 11 en adelante. Dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto es muy ilustrativo con lo que tiene que ver con la vida que tú y yo pudimos haber llevado. Digo llevado hasta este momento. Cuando se refiere a que nosotros hemos tomado todo lo que Dios nos ha dado, no solamente se está refiriendo a lo material, se está refiriendo también a aquellos dones y talentos que nos ha sido entregado. ¿Cuántos de nosotros no hemos desperdiciado nuestros talentos haciendo cualquier cosa, cualquier situación, no necesariamente para edificación? Muchos hemos utilizado probablemente nuestra expresión, nuestra labia, podemos llamarlo así, para cosas que no necesariamente fueron buenas. Otros su imaginación, otros, no sé, dependiendo el don que te haya dado, ha sido desperdiciado. Nos hemos apartado de Dios para vivir la vida como hemos querido. Este hombre dice que en la casa de su padre lo tenía todo. Eso deja ver el matiz. Lo tenía todo, pero él se sentía insatisfecho. Él decía, algo más debe haber. Yo quiero vivir la vida a mi forma y a mi manera. Bastante parecido a lo que nosotros muchas veces solemos decir. Yo quiero vivir como a mí me place.
Y entonces decidimos hacer las cosas y decimos, a mí nadie me manda, a mí nadie me controla, y yo termino haciendo lo que sea. Pero la verdad eso es una falacia. Solamente la palabra de Dios nos enseña que hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Y estarás sometido a uno de los dos. El libre albedrío, que es un término que ni siquiera es bíblico, matizado en cuanto en nuestras decisiones podemos tomar, solo nos orienta a que podemos tomar esas dos decisiones. No podemos vivir apartado de aquello. Y sin duda, este hombre, al igual que muchos de nosotros, desperdició sus bienes, todo lo que tenían, viviendo perdidamente. Pero continúa diciendo el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta es una característica muy común de aquel que está en pecado y aquel que mira como que lo merece todo, pero nadie le da. ¿Te parece bastante común escuchar eso en estos tiempos? Porque en estos tiempos en los cuales sin duda estamos pasando pruebas realmente difíciles, si tú te puedes fijar, hay una insatisfacción general. Como hay un término del mundo que dice palo porque bogas, palo porque no bogas. O sea, eso quiere decir, si haces algo, la gente te va a criticar. Si no haces algo, la gente te va a criticar. Y este hombre dice que cuando desperdició todo, cuando vivió como él quiso, porque fue su decisión abandonar la casa de su padre, fue su decisión malgastar todo lo que él tenía, cuando ya todo se le acaba y viene la prueba, vino una gran hambre. Como tú te puedes dar cuenta, hoy no estamos viviendo un tiempo separado de la historia de la humanidad, sino que son tiempos cíclicos. Hay tiempos de abundancia, así como hay tiempos de escasez. Hay tiempos de salud, así como hay tiempos de enfermedad. La vida es cíclica y esto va dando vueltas una y otra vez. Y a este hombre, en medio de esa vida que él decidió tener, le toca afrontar una situación realmente complicada y difícil. El hambre, la escasez, la necesidad. Y este hombre dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella provincia y lo mandó a su hacienda a que cuidase de los cerdos. Y dice que él era el que les daba de comer a los cerdos, y los cerdos comían algarrobas, y él ponía las algarrobas para que los cerdos comieran, y dice que él tenía tanta hambre, pero nadie le daba una algarroba. Él debía tomar una algarroba, simplemente él la estaba poniendo ahí para los cerdos. Él pudo coger y comerla, pero justamente esta es una característica de aquella persona que decide vivir como quiere y que cree que se lo merece absolutamente todo de los demás. Porque dice, nadie le daba, oh, pobre de él, nadie le daba una algarroba si solamente él tenía que estirar la mano y comer juntamente con los cerdos donde él había decidido estar. Pero ese no es el tema, solamente es una característica. A partir del 17 es donde realmente comenzamos el tema y el meollo de esta predicación. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. 4 versículos que nos muestran en un matiz corto lo que es el arrepentimiento. Cuando hoy a esta pregunta, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo realmente puedo conocer a Dios? Todo comienza con esta palabra, arrepentimiento. Ese es el evangelio que predicó Juan el Bautista, que predicaron más adelante los apóstoles. Es el evangelio que predicó Jesús mismo.
muy diferente a lo que hoy tal vez puedes escuchar en muchas iglesias cristianas. En el tiempo donde realmente necesitas escuchar la palabra de Dios, es cuando las noches de milagros, las noches de avivamiento y las cosas así por el estilo simplemente pierden su valor. ¿Dónde están los que imponen manos y la gente cae? ¿Dónde está aquella predicación del Evangelio que simplemente es ven a Dios y Él te va a solucionar todos los problemas? Nunca fue esa la predicación del Señor. La predicación del Señor, tal como lo expresa Marcos 1, 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer el Evangelio. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que a pesar que tú y yo podemos haber dejado la casa de nuestro Padre, haber desperdiciado todo lo que Él nos ha dado, todavía podemos volver a Él arrepentidos de corazón y Él nos abrazará, como dice que ocurrió en este caso. Se echó sobre su cuello y le besó. Si ese no es el milagro más grande, ¿qué estamos esperando ver? Pero esto yo quiero sintetizarlo en 3 formas diferentes. La primera, hace referencia a aquel que no conoce al Señor. Si tú es la primera vez que estás escuchando las palabras del Evangelio, es la primera vez que tú estás escuchando un mensaje como este, el Señor te está diciendo lo siguiente a través de la boca de los apóstoles. Está matizado en Hechos 17:30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mira lo que dice: habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Porque sin duda nosotros, por nuestra ignorancia, podemos haber vivido como este joven vivió, simplemente desperdiciando todo lo que Dios nos ha dado. Eso es gran ignorancia. Ignorancia quiere decir desconocer las cosas, desconocer el propósito. Muchos de nosotros podemos haber desconocido nuestro propósito y simplemente vivir la vida porque toca vivirla. Despertamos en la mañana porque la gracia de Dios nos lo permitió y el día es para hacer lo que tenemos que hacer hasta agotar toda nuestra energía y en la noche reposar. Y creer que eso es día tras día y que en eso está basada la vida, pues eso es un gran error. Hay un propósito mucho más grande y el desconocerlo nos puede llevar a tomar las decisiones como tomó este joven. Simplemente desperdiciar nuestro talento, simplemente desperdiciar todas las bendiciones de Dios. Es por eso que dice que Dios, pasando por alto esta ignorancia, este desconocimiento de su palabra, porque muchos podemos decir, es que yo sí conozco a Dios, pero ¿la verdad lo conocemos? Hay muchas veces que en consejería he podido hablar con la gente y le digo, ¿en verdad conoces a Dios? Y les pongo este ejemplo. Por ejemplo, tú puedes decir que me conoces, viniste a una consejería y hablaste conmigo. Tuvimos 1 hora para conversar, para dialogar, para que tú puedas hablar de situaciones que te están aquejando y poderte, de mi parte, hablarte de la Escritura y lo que Dios espera para ti. Pero si luego de eso tú sales de este lugar y te encuentras con alguien y te pregunta de dónde vienes y tú le dices, bueno, vengo de conversar con Juan Diego. Y él te dice, ¿tú le conoces a Juan Diego? Claro que le conozco a Juan Diego. ¿Y sabes qué color le gusta? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, ¿lo conoces? ¿Sabes qué comida? ¿Sabes cómo se llaman sus hijos? ¿Sabes qué edad tiene? ¿Sabes cuándo cumple años? No sé eso. Entonces no lo conoces. Simplemente crees conocerle. Cuando yo te hago esa misma pregunta con respecto a Dios y tú dices, yo le conozco a Dios, la pregunta es, ¿sabes lo que Dios está esperando para tu vida? ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? ¿Sabes por qué Dios te formó? ¿Porque Dios te puso en la familia en la que estás, en el lugar de trabajo en el que estás? ¿Sabes qué es lo que Dios está esperando de ti?
Si la respuesta es no, entonces Dios, pasando por alto toda esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Para la iglesia es diferente. Manda otro esquema, pero el final es el mismo. Dice en 2 de Crónicas 7:14, un versículo muy utilizado en este tiempo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y aquí viene lo diametralmente importante, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es una expresión para la iglesia. Esto no es para todo el mundo. Esto es para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y creen en sus preceptos. Pero no necesariamente muchas veces lo hacen. ¿Por qué? Porque justamente dice, se convirtieran de sus malos caminos. Aún perteneciendo a una denominación, aún siendo parte de la Iglesia Universal de Dios, ¿puedes andar por malos caminos? Sí. A eso me refiero cuando las congregaciones hoy por hoy están desviadas, cuando su predicación no es la predicación del Evangelio, sino es una predicación barata que es solamente para hacer crecer el ego del hombre. Por eso la palabra dice, si se humillare, si ese pueblo de Dios entendiera de que todo es por la gracia de Dios, de que no es nuestra fuerza, que no es lo que nosotros podamos hacer, sino que entendamos que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa y caída, que necesitamos de Dios para nuestras vidas, que no podemos sacar a Dios de nuestras congregaciones para que brille a alguien más, para que saque provecho y lucro. Yo sé que puede sonar duro, yo sé que puede sonar difícil, pero a eso nos ha mandado el Señor, a que hablemos con claridad. Y la iglesia del Señor tiene que volver a ser lo que fue en el primer siglo. La predicación de los apóstoles. Ninguno de ellos te llamaba a ofrecerte una mejor vida. Ellos te llamaban a ofrecerte una vida en abundancia cuando en la presencia del Señor nos encontremos. Mientras tanto, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, si a mí me persiguieron, a ti te perseguirán. Sin duda yo sé que la voluntad de Dios para con nosotros es buena, agradable y perfecta, pero no quiere decir entendida desde nuestra manera. Dios quiere que tengas un buen matrimonio, por supuesto. Quiere que tengas una buena relación con tus hijos, claro que sí. Quiere que tengas y desarrolles en tus negocios, en todo lo que emprendas, pero por supuesto que sí. Pero ese no es el fundamento del Evangelio. ¿Qué tal si eso no pasara? ¿Seguiríamos adorando a Dios? ¿Dios seguiría siendo bueno aun cuando las cosas no te están yendo bien? Déjame preguntarte, ¿hoy crees que Dios es bueno? En la segunda semana de cuarentena, ¿sigues declarando con tus labios Dios es bueno? Porque si no, si crees que Dios te está castigando, te está golpeando y no tiene misericordia por ti, probablemente es que no has escuchado el Evangelio como es. Iglesia, es tiempo de humillarse. Es tiempo de buscar el rostro de Dios y es tiempo de volverse de los malos caminos. Y personalmente, también la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 4, 5 hace este llamado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es lo que dice el 5. Recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Tanto al mundo como la iglesia e individualmente el Señor nos está hablando de arrepentimiento. Y nos está hablando de un arrepentimiento que tiene que ser manifestado en obras, que tiene que ser manifestado en algo que sea visible, no solamente en que digamos
que Dios tome control de nuestras vidas. Tenemos que volvernos a Dios, sí, pero con arrepentimiento, pues esto no es algo opcional que el hombre pueda aceptar o rechazar de parte de Dios. Siempre que lo dice, Dios está diciéndolo en una forma imperativa. Dice en Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda, Dios no sugiere. Dios manda. Y puesto que el arrepentimiento es un mandato de Dios, desobedecerlo tiene grandes consecuencias. La palabra del Señor es clara al respecto cuando en Lucas 13:3 dice: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Sin duda, el arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios. Yo siempre digo, cuando no conocemos una definición, difícilmente la podemos aplicar a nuestra vida. Yo puedo entender y decir, sé que Dios está pidiendo que me arrepienta, pero si tú no puedes definir el arrepentimiento, difícilmente vas a poder practicar algo que no sabes cómo se hace. Por eso, lo repito, el arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios, nuestra enemistad y rebelión contra Él, para volvernos a su justicia. Esto nos llevará a aborrecer el pecado, pero también a un deseo positivo de hacer la voluntad de Dios. Se trata de una decisión firme y consecuente de cambiar de bando. Implica pasar del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. El apóstol Pablo lo explicó de la siguiente manera en Colosenses 1:13 y 14. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladándonos al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Cuando este hijo pródigo vuelve en sí, volver en sí es justamente el recapacitar de lo que había estado haciendo. Este hombre pensó que estaba haciendo bien toda su vida. Él dijo, no, yo he disfrutado, yo hago lo que quiero, nadie me controla. Pero cuando llegó al momento clímax de su vida, él vuelve en sí. Yo no sé qué es lo que te haga volver en sí. Yo no sé si esta cuarentena, este COVID-19, el pasar necesidad tal vez alimenticia en tu casa, el tener confrontación en tu casa por el hecho de la convivencia, yo no sé si alguna de estas cosas te ha hecho volver en sí. Pero volver en sí es como en cierto momento uno despierta y dice, ¿qué he estado haciendo? Si eso es lo que ha pasado en tu vida, justamente tú puedes generar un plan, tal como lo generó este joven. Dice, en la casa de mi padre hasta los obreros están mejor que yo, comen mejor que yo, por tanto regresaré a él y le diré, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ella va planificando como diciendo, voy a ver cómo lo convenzo a mi padre. Pero no es como nosotros pensamos, porque claramente se ve que cuando el hijo está regresando, un padre que yo no lo veo buscando desesperadamente a su hijo. Yo veo a un padre confiado en que la promesa de Dios se va a hacer realidad en su vida. En ninguna parte de esta narración que da Jesucristo se ve al padre golpeando las puertas y preguntando, ¿ha visto a mi hijo? Ay, quiero saber de mi hijo, ¿dónde estará mi hijo? No, de ninguna manera. Él simplemente espera en la quietud. Espera. No sé si ustedes han podido mirar un video que hay en YouTube que habla justamente sobre el hijo pródigo, que muestra una imagen preciosa. A mí me encanta porque se ve al hijo viniendo de lejos y el padre está sentado en una mecedora y está leyendo la Biblia. Está llevando el consuelo a su necesidad de saber de que su hijo está pasando problemas y él confía en el Dios de la Biblia, en sus promesas, para traer de vuelta a su hijo. Y cuando viene el hijo acercándose, él deja a un lado la Biblia y comienza a correr, baja por unas gradas y corre hacia él.
No es como el hijo pensaba, que tal vez el papá iba a estar enojado, iba a estar distante, iba a decirle, ya ves, hijo, yo sí te dije. No, más bien por el contrario, es un padre amoroso que cuando mira el arrepentimiento de su hijo, lo que queda en hacer por él es correr hacia él, a botarse y abrazarle y besarlo. Es increíble, a eso es a lo que llamamos gracia. Porque cuando tú y yo nos arrepentimos, encontramos gracia en el Señor. Cuando tú y yo nos arrepentimos, dice la palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo que tú hayas hecho antes. No importa cómo hayas vivido tu vida, no importa cuánto hayas desperdiciado tu vida. Si tú te arrepientes de todo corazón, como leímos hace un momento, esa definición, si cambias de bando, si decides no sujetarte al reino de la oscuridad y decides sujetarte al reino de Dios y su justicia, pues entonces la gracia y la misericordia de Dios te alcanzará y tus pecados que fueran rojos como el carmesí serán emblanquecidos como la blanca lana, dice la palabra. No importa tu pecado, no importa si tu pecado fue el robo, la mentira, no importa si tú eras violento, pero si tú te arrepientes, quiere decir modificas eso, aceptas, no solamente modificarlo, porque Dios no está tratando de hacer buenas personas. Dios lo que está buscando es que tú te arrepientas para que alcances la vida eterna. Una persona con altos niveles de moralidad puede creer o no creer en Dios, puede ser un ateo. No se trata de moralidad, no se trata de ser buenas personas. Se trata de aceptar nuestra naturaleza pecaminosa y aceptar que solamente en Jesucristo está la restauración y la gracia suficiente para ti, para mí, para tu familia, para esta nación, para este mundo, de poder ser restaurados y perdonados. Y Él está dispuesto a hacerlo. Si tan solo nos arrepentimos, el actuar de Él será igual que como lo hizo o lo narró el mismo Jesucristo con el Hijo pródigo. Pero claramente dice que el Hijo se levantó. Debe haber un paso positivo que tú y yo tenemos que dar. Tenemos que levantarnos del lugar donde hemos estado. Tenemos que levantarnos del lugar de miseria donde nuestras acciones y nuestras decisiones nos llevaron. Y tenemos que levantarnos. Así como la semana pasada les decía, tenemos que levantarnos. Después de esto también nos levantaremos. Pues este es el tiempo de levantarnos espiritualmente. Este es el tiempo de buscar a Dios como Él debe ser buscado, no como queremos nosotros buscarle. Y el primer requisito para volverse a Dios es que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos de nuestros pecados. No que lo busquemos a Él por sus dádivas, que sus dádivas son muchas. Son maravillosas y son para todos, pero sus dádivas no nos deben convencer. Lo que debe convencernos es el compungirnos de corazón y volvernos a Él, como lo hizo el Hijo pródigo. Y entonces levantándose vino a su padre. Levántate hoy y ven a tu padre. Y cuando estaba aún lejos, tú te puedes sentir lejos de Dios, porque nuestro pecado nos distancia de Él. Pero si damos ese primer paso, si nos levantamos, lo vio su padre, dice, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y le besó. Gloria a Dios por eso, porque es maravilloso lo que la palabra de Dios nos dice. A mí me llena de esperanza y compunge mi corazón en decir, Dios mío, yo te alabo y te bendigo porque tú eres Dios y tus misericordias me alcanzan. Y así mismo lo pueden hacer contigo. No se trata de tu pasado, se trata de tu presente para que sea marcado tu futuro. Y después de eso vendrá el tiempo de la restitución. Dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto. Era y ha revivido, dice la palabra. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es tiempo de gran fiesta, aún en medio de la tribulación. Jamás la historia narra que pasó el hambre en aquella provincia. Lo que dice es que un hijo se levantó, fue conmovido en su corazón, se arrepintió y encontró misericordia en su padre. Y su padre lo restituyó. Le cambió esa vestimenta. ¿Te imaginas salir de vivir con los cerdos? Ese tipo debía haber apestado. Pero lo primero que hace su padre es quitarle esa vestimenta sucia y le da una nueva vestimenta. Le cambia todo aquello que la gente podía mirar, un pordiosero, un pecador, un miserable, y lo cambia y lo renueva y le da una vida nueva, completamente nueva. Las cosas son hechas nuevas en el Señor, dice su palabra, y eso es grandioso y maravilloso, y es una promesa para ti, para mí, para tu familia, para esta generación y este tiempo. Y luego le da un anillo. Todos quienes hemos estado en el pecado en alguna vez sabemos que la autoridad se nos es quitada. Un anillo quiere decir autoridad. En ese tiempo el tener un anillo, como se ponían los reyes, un anillo en sus manos quería decir autoridad. Y lo que Dios hace es, sí, yo conozco tu pasado, dice el Señor. Yo conozco de dónde tú has caído, pero levántate, cree en mí. Arrepiéntete de tus pecados y yo te devolveré la autoridad para que puedas volver a decir a tus hijos con autoridad: no hagas ello o aquello. Cuando te vieron bebiendo, cuando te vieron en grandes bacanales, cuando te vieron defraudar a tu cónyuge, eso te quitó la autoridad. Cuando te vieron perder el control, eso te quitó la autoridad. Pero si tú te arrepientes de todo corazón, el Señor te devolverá esa autoridad. Te devolverá la autoridad no para que seas autoritario, sino para que puedas guiar a tu familia a los pies de aquel que te levantó nuevamente. Y hay una gran fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo que estaba muerto, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hoy hemos sido vivificados y tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Ya no estamos perdidos, pues hemos sido hallados. Es tiempo de regocijarte. Es tiempo de regocijarte hoy, tú que conoces al Señor. O es tiempo de regocijarte tú, iglesia, que te das cuenta de tu error. Es tiempo de regocijarte tú que has conocido al Señor y has perdido tu camino. Es tiempo de regocijarte porque el arrepentimiento te lo ha concedido hoy el Señor. Cuando el Señor está hablando a ti y a mí estas palabras, Él nos está concediendo hoy el arrepentirnos. Es tiempo de arrepentirnos y buscar los brazos cariñosos y amantes de un Padre misericordioso. Yo te animo que terminemos este tiempo con una oración. Yo quiero que tú puedas dejar lo que estás haciendo en este momento, centrarte un momento en lo que vamos a hacer y que tú puedas realmente escudriñar en tu corazón, mirar en tu corazón cómo has estado viviendo, qué has estado creyendo. Inclusive, si la doctrina que tú has tenido en tu vida no ha sido la correcta, pues el Señor te está concediendo tiempo de arrepentimiento. Vuelve a las Escrituras, no vuelvas a lo que un hombre te dice. No importa qué tan carismático, qué tan bueno o qué tan apadrinado por milagros lo puedas mirar. Porque en estos últimos tiempos se levantarán falsos profetas. Gente que aborrecerá a su hermano y le enseñará cosas vanas. Es tiempo de que te levantes y huyas. Si yo algo tengo que mirar en este tiempo, es más que nada la misericordia de Dios sobre la tierra, pero principalmente sobre la iglesia, para volvernos a Él y buscarlo a Él de todo nuestro corazón, humillados delante de un Dios maravilloso.
y arrepentidos. Gracias, amado Dios, gracias, Padre poderoso, por esta palabra que tú hoy nos das. Gracias porque hoy hablas directamente a nuestros corazones, porque hoy pones un sentir en nuestra vida y nos redarguyes, porque eres tan bueno y tan misericordioso que nos conduces al arrepentimiento, y tu gracia, que se renueva cada día, gracia sobre gracia, está sobre nosotros. Tu misericordia está en nosotros. Bendito seas tú, Señor. Si esta es la primera vez que tú estás escuchando un mensaje como este, yo te voy a animar a que hagas esta oración conmigo. No porque esta oración tenga un efecto mágico, sino porque es lo que probablemente está ocurriendo en tu corazón. Amado Padre, Dios y Señor, reconozco que he estado alejado de ti. Reconozco que he hecho las cosas a mi forma y a mi manera. Pero en este día te reconozco como mi Señor y Salvador y me arrepiento de mis pecados. Doy un giro de 180 grados. Decido dejar atrás mi vieja forma de vivir y seguirte a ti. Te doy gracias por tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, es muy importante que tú aprendas de la palabra de Dios. Mientras podemos reunirnos, ¿qué tal si comienzas a leer el Evangelio de Juan? Lo recomendé la semana pasada y hoy también lo hago. El Evangelio del amor. Tenemos que conocer a nuestro Dios y Salvador como es. Justo, pero también lleno de amor. Busca un lugar donde congregarte, un buen lugar donde congregarte, donde se hablen las Escrituras y donde por sus frutos los conozcas. Que Dios los bendiga, queridos amigos, hermanos y familias de la iglesia. Los amamos mucho y estamos orando siempre por ustedes. Nos vemos durante la próxima semana con las cápsulas de Empiezo por mí y no se olviden, Alfa 180 el miércoles 10 de la mañana. Por todo lo demás, que Dios los bendiga y nos vemos pronto.